Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Estamos en otro episodio de Entre Favoritos y hoy voy a estar estoy muy gustosa, muy contenta, muy animada porque tengo como colaboradora a José Luis Ceballos Daza. Bienvenido, José Luis. Y tenemos a una gran invitada, a una persona, la verdad que agradezco mucho su tiempo por estar aquí compartiendo. Ella es Marta Alejandra Chávez Camarena, es integrante del Tribunal de Disciplina Judicial de aquí de la Ciudad de México. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias. Gracias a En ti, este mes Fabiola. de la mujer, José Luis. ¿verdad? En este mes que nos define y estoy muy contenta. Muchas gracias de que estés aquí. Y también a ti, José Luis, que vas a colaborar con Gracias. con esta plática, esta charla entre nosotros. Entonces, bueno, pues, Alejandra, tú ahorita estás ubicada profesionalmente, laboralmente en un tribunal, el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que se creó con toda esta reforma. Entonces, es un tribunal al cual creo que, muchas personas juzgadoras y muchas personas de la sociedad estamos, sobre todo las personas a lo mejor que estamos afuera, estamos entregando toda nuestra confianza en justamente en este tribunal que va a tener como parámetros o como visión, la evaluación de los juzgadores, ya sean magistrados o jueces, y también el seguimiento de su desempeño, ¿no? Y de sus responsabilidades en caso de que incurrieran. Así es, Fabiola, muchas gracias, No, por al la contrario. invitación. José Luis, un gusto coincidir como siempre. Y sí, efectivamente, bueno, esta reforma, Ujú, pues tuvo, varias ideas para mejorar, la justicia en nuestro país. En el caso de la Ciudad de México, aunque se replica un poco el de la reforma judicial federal y también en este sentido algunas entidades de la República Mexicana, que incluso solo faltan 4 estados de la república por, hacer esta reforma judicial. Y bueno, tenemos la primera es que desaparecen los consejos de la ujú, judicatura de los poderes judiciales y en el lugar del Consejo de la Judicatura se crea el Tribunal de Disciplina Judicial por una parte y por la otra parte el órgano de administración judicial. Y además, pues se tiene obviamente el Tribunal Superior de Justicia que está conformado por salas y juzgados. ujú, Entonces, la principal labor en este caso concreto, que es el tribunal que yo integro, el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, este tribunal tiene 2 principales atribuciones, y una es la investigación y otra la evaluación. mm, Y para ello, este tribunal, que además es autónomo en temas de gestión y, técnicos y en la emisión de las sentencias, este tribunal tiene 2 órganos principales que a su vez también son autónomos, que es el mm, órgano de investigación de responsabilidades administrativas y el órgano de evaluación y seguimiento. El órgano de investigación se encarga precisamente de que cuando, las personas que consideran necesario y oportuno interponer una queja o una denuncia, lo hacen a través precisamente de este órgano autónomo. ¿Por qué? Porque las magistraturas no podemos ser, juez y parte. ujú, Y entonces es muy necesario tener este órgano autónomo para que este órgano, que tiene a sus propios integrantes, tiene a una persona titular y las personas agentes investigadoras, analizan si esa queja es procedente, si hay que prevenir a la parte quejosa o denunciante, si hay que allegarse de mayores elementos de prueba y demás. Si considera este órgano que se emite un IPRA, es decir, que ya hay un informe de presunta responsabilidad administrativa de alguna persona servidora pública, entonces ahí sí pasa a comisiones. El Tribunal de Disciplina, además, sesiona en comisiones y en pleno. ¿Y esto por qué? Tenemos primera y segunda instancia, y este es un tema de reforma. Así está la ujú, reforma judicial federal y local, en la mayoría incluso de las entidades, pero bueno. Entonces tenemos dos instancias. Y entonces las comisiones que ya creamos, el pleno del Tribunal de Disciplina, creamos 5 comisiones, sustanciadas y resolutoras. Y estas comisiones recibimos, o sea, una vez que se emite el IPRA por parte del órgano, recibimos este informe y en las comisiones determinamos si efectivamente el IPRA está bien hecho, o sea, consideramos que está bien ujú, la investigación y en ese caso, si consideramos que está bien y que hay que imponer una sanción, pues ya a través de las comisiones
correspondientes, que conformamos 3 magistraturas cada una, Ujú, determinamos si se impone una sanción a una persona servidora ujú, pública o no. Y si no, como, la semana pasada, antepasada nos llegó un IPRA, determinamos en la primera comisión que no reunía los requisitos esenciales ese informe, esa investigación, y entonces lo regresamos al órgano para que lleve a cabo mayor análisis, mayor investigación. Eso Okey. por una parte. Por otra, si en investigación determinamos, por ejemplo, ya imponer una sanción a una, persona juzgadora, ujú, lo pueden controvertir las personas juzgadoras a través de otro recurso, ujú. ya a través del pleno. Es decir, ya las Ah, 5 okey. personas que integramos el pleno, ya analizamos en segunda instancia si fue procedente esa sanción o Ujú, no. Me parece que también es oportuno decir, porque, pues, todo esto es un tema de reforma, Sí. que, pues, tenemos, pues, muchos temas, complejos como este, por ejemplo, antes el Consejo de la Judicatura se conformaba por 7 consejeras y consejeros. ujú, Ahora el Tribunal de Disciplina se conforma por 5 magistraturas. Entonces, antes esta lógica, de tener comisiones, primera y segunda instancia, de tener comisiones, pues, me parecía mucho más viable, porque tú ujú, tenías una comisión ujú, con 3 integrantes y claro. luego el pleno con 7, o sea, Ujú. 4 consejeras y consejeros que no habían conocido en primera instancia de esa Ujú, sanción. claro. Ahora somos 5, pero así lo dejó la reforma, así el constituyente Ujú. dijo: Sí. "Así lo Sí. vamos a dejar", y entonces tuvimos que ver la forma de armonizar nuestra forma de trabajar con lo que establece nuestra ley orgánica. Claro. Ujú. Entonces, en ese sentido, tenemos esas comisiones que conformamos 3. La única, petición, por así decirlo, o obligación que te establece la norma, la ley orgánica, es que la persona que fue ponente en comisión no sea de igual forma ponente Ah, en segunda entiendo, instancia, claro. Claro, en el pleno. ¿para qué? Pero Sí. entonces tenemos que ir viendo Ujú, cómo trabajar. ujú, Y la competencia que tenemos para investigar no solo es para las personas juzgadoras, es ujú, decir, jueces, juezas, magistrados, magistrados, sino a todo el personal jurisdiccional y a todo el personal que también, aunque sea administrativo, pero que ejerza funciones jurisdiccionales. Y por otra parte tenemos a la Contraloría, el órgano interno de control del Poder Judicial, que tiene que seguir el procedimiento de investigación por cuanto hace al personal administrativo ujú, del Poder Judicial, por cuanto hace a faltas no graves. Y cuando se trata de faltas graves, de igual forma lo ve el Tribunal de Disciplina. Y por el otro lado tenemos el órgano de evaluación, que ese sí, el órgano de evaluación es para evaluar única y exclusivamente a las personas juzgadoras. Ujú. Por un lado, que ese es, un tema que tenemos ahí de manera interna en el Poder Judicial, me parece bastante interesante y que la reforma nos permite tener estos diálogos internos para analizar las competencias, porque la reforma, pues, como cualquier reforma, me parece que es perfectible, y entonces Ujú. tenemos que ver estos temas. Pero bueno, la evaluación se entiende que es para todas las personas juzgadoras, las que ya estaban, a mi juicio, y las que ahora, llegaron por elección popular. Ujú. Y hay diferentes tipos de evaluación y demás, pero este es como un esbozo de lo que la reforma planteó. Me Sí. parece que lo fundamental, con esta reforma de cambiar cómo se manejaba el sistema de justicia en nuestro país a través de los diversos órganos que tenemos. Por ejemplo, yo vengo de un órgano electoral, tanto federal como Ujú. local, son órganos autónomos, Ujú. ujú, los locales, y también soy de carrera judicial. Entonces, ahora esta reforma plantea que las personas juzgadoras ya no es necesario, ¿no?, que vengas de carrera judicial, Ujú. con diferencia o a diferencia del personal que integra los propios poderes judiciales, pero ya no es necesario, porque la reforma o las personas legisladoras, ¿qué es lo que consideraron? Pues que los tribunales sean más cercanos a la Ujú. ciudadanía, a la población, ujú, que la justicia sea más barata y que la justicia realmente sea pronta y expedita. Entonces, ahora tenemos que analizar ya a 6 meses de la integración por parte incluso aquí Ujú. del magistrado José Luis y de su servidora, ahora de esta manera, a través de la elección popular, si efectivamente la reforma está funcionando para estos 3 efectos que se plantearon. Pues me parece que eso lo podríamos también,
Y platicar. sí, Sí, ¿verdad? Gracias. Fabiola, primero que todo, un gusto estar en gracias, José Luis, Favoritos, que es mío. un espacio que se está convirtiendo en muy interesante porque nos invita a reflexionar sobre el pensamiento y el funcionamiento Sí, judicial y también de algún modo con algunos aspectos personales de quienes participamos en la actividad pública. ujú. Me da muchísimo gusto estar con Alejandra Chávez Camarena. Hemos tenido varios momentos en nuestra vida profesional. Han Ella es mucho más coincidido. jovencita, pero estuvimos juntos en sala superior como servidores públicos, después en la lógica de la cadena impugnativa electoral también, y bueno, pues ahora ella en el ámbito de disciplina Unas lindas judicial, coincidencias, ¿no? Qué bastante. padre. Así es. Yo quisiera preguntarte, porque venimos de un escenario muy interesante que se acaba de vivir, y yo quisiera preguntarte, ¿hacia dónde enfocaste tu propaganda electoral? Es decir, de acuerdo al cargo que ahora ocupas y que ganaste en la elección, ¿hacia dónde dirigías tu discurso? ¿Qué puede interactuar un magistrado o magistrada del Tribunal de Disciplina con la sociedad? ¿Qué le puede ofrecer en su propaganda y que por supuesto hoy estás poniendo en práctica? Mira, es una pregunta muy interesante porque debo de confesar algo. Me costó muchísimo trabajo ser candidata. Y vengo de materia electoral, 20 años de materia electoral, que a través de los diversos, asuntos y medios de impugnación que conocemos en materia electoral, pues todo tiene que ver con candidatas, candidatos, partidos Ujú. Sí, políticos, sí, temas sí. Ujú. intrapartidistas, pueblos originarios y demás. El estar del otro lado y ser candidata, de verdad que a mí, o sea, se me complicó muchísimo. Ujú. Y uno, porque yo no estaba acostumbrada, como les decía o comentaba, soy de carrera judicial, después de que terminé la carrera, pues, casi llegué directamente a Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, y entonces mi formación ha sido o fue 100% jurisdiccional. Entonces, tengo una forma de pensar en donde tú, pues, respetas la investidura, el órgano, propiamente el órgano jurisdiccional, Ujú. la labor que haces, el estudio que debes de hacer. Y entonces, ahora que te dicen, bueno, debes de ser cercano a la población. Ujú. Nosotros, a lo mejor, a través de la materia electoral somos cercanos porque, pues, analizamos también temas que tienen que ver con toda la población. Cualquier persona puede ser candidata o candidato, temas que nos acercan a la ciudadanía, como análisis de casos de violencia política, grupos en situación de vulnerabilidad, etcétera. Partidos políticos, temas intrapartidistas, elecciones internas y demás. Entonces, ahora el que tú salgas a la calle, que te obliga esta reforma a salir a la calle Ujú. y a hacer campaña, a hacer propaganda, dices: "A ver", me costó trabajo porque yo decía: "A ver, yo como candidata a magistrada, ¿qué puedo ofrecer?". Ujú. Ujú. Y no se me ocurrían muchas cosas, ¿por qué? Una, porque qué le podía decir yo a la población? Les prometo que voy a hacer mi trabajo. Es que no lo tengo que prometer, esa Ajá, es mi bueno, es un obligación. O compromiso, sea, claro. yo Claro, como claro. juzgadora es mi obligación hacerlo. Sí. Otra, voy a ir con la ciudadanía y, bueno, si te meten a la cárcel, prometo sacarte. Pues no, de entrada no Pues quiero que los no. metan a la cárcel, o sea, Sí. quiero que vayan acorde a la ley, que hagan las cosas lo mejor posible. O sea, lo que menos queremos es que lleguen asuntos y menos Claro, y menos penales a un penales, órgano sí, ¿no? jurisdiccional. ¿Qué puedo ofrecer? Entonces, sí fue muy complejo, pero lo que yo pude, por una parte, hacer a través de esta campaña que tuve, sobre todo en redes sociales, que me parece que era como Ujú. mucho más fácil acercarme a la población, Claro. con independencia de salir y darme a conocer, es, pues, quién soy, qué he hecho, mi experiencia jurisdiccional. Ujú. Ujú. Eh, y me parece que también defender el nombre que hemos logrado hacer a través de nuestra propia experiencia dentro de un órgano, porque también es importante. Cuando ya hemos sido, por ejemplo, en mi caso, magistrada, pues eso puede ser bueno o malo, Sí, claro. porque podrán decir: "Oye, no, Claro. es que esta magistrada fue corrupta o hizo Ajá. esto mal", Ujú. pero tuve la fortuna de, bueno, tengo la fortuna de ser una persona honesta y transparente, y de que hice mi trabajo en la medida de lo posible, obviamente, Impecable. considerando, claro, bien. Entonces, Ujú. pues, la gente que ya me conoce sabe que soy una persona honesta y que soy una Ujú. persona que estudia y que trabaja. Entonces, eso a mí me parece que me sirvió mucho para poder llegar. Entonces, esa carta me sirvió para acercarme a la ciudadanía. Y 2, em, pues también ver esta parte de, cómo podríamos acercarnos. Yo lo que manejé mucho
en mis temas fue que podríamos hacer capacitación y acercamiento a través de foros con la población para que, pues, detectar las necesidades que se van teniendo en los diferentes entes que conforman el Ujú. poder judicial, en este caso de la Ciudad de México. Es decir, qué necesitan y sobre todo esta escucha que hemos tenido en estos 6 meses, Ujú. a través de las personas que se han acercado al tribunal de disciplina, se quejan en mayor medida de que, interponen alguna denuncia, alguna demanda y, a la fecha, o sea, por ejemplo, la interpusieron en noviembre, octubre, noviembre, y a la fecha no han emitido ningún acuerdo. Entonces, la gente en mayor medida se queja de esto y también lo Ujú. escuchábamos incluso en la campaña, pero ahora lo veo ya de manera directa, en donde la población te dice: "Se están tardando, o sea, no me han Ujú. acordado nada". Ujú. Y, por ejemplo, tiene que ver con un tema de alimentos para niñas, niños, Sí. adolescentes. Ujú. Ujú. O sea, hay temas transversales en donde tú Ujú. tienes que cuidar un tema de violencia contra las mujeres, Ujú. personas adultas mayores, personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿tú qué le ofreces a la población? Pues eso es, pues vamos a ver por qué se están tardando. Por un lado, si tú te tardaste de manera indebida porque no quieres llevar, el asunto, no te interesa, lo guardas en un cajón, pues es un tema de responsabilidad, porque así lo Ujú. establece la ley, Ujú. de responsabilidad administrativa. Y por el otro, pues poderle decir, porque tenemos esa facultad, el reglamento interno nos faculta para poderle escribir con independencia de la investigación que se lleve a cabo, Ujú. le podamos decir a la persona juzgadora: "Oye, al parecer tú tienes este asunto ahí Ujú. y al parecer no has emitido nada. Entonces, por favor, haz lo que tengas que hacer para que salga el asunto, porque no olvides que en este caso concreto hay, menores de edad involucrados Ujú. y está, ¿no?, su forma de vida involucrada". Entonces, me parece que, pues, es la forma en la que podemos realmente ayudar, haciendo que se cumpla la ley y que las personas juzgadoras cumplan con sus obligaciones. Pero regreso al comentario que hacía inicialmente, que, pues, es muy difícil que poderles decir, a diferencia, por ejemplo, de una persona, una diputada, un diputado, un Sí, alcalde, una claro. alcaldesa, Sí. en donde tienen recursos, incluso, para poder ofrecer, temas a la población, para realizar actividades, para dar apoyos Ujú. económicos, becas, que nosotros no tenemos. El Tribunal de Disciplina no maneja recursos, Ujú. además. Entonces, es complicado, la reforma judicial en ese sentido, me Ujú. parece que en mi caso Sí. fue así, pero me gustaría escucharte un poquito, no sé a ti cómo te fue. Sí, bueno, pues yo también viví una experiencia muy Sí. compleja, lo he comentado, transitar de impartir justicia, en el papel, en el escritorio, a proyectarte a dar a conocer tu pensamiento, ¿no? A dar a Ujú. conocer tu pensamiento y acercarte a la sociedad fue fundamental y hoy, pues, lo materializas a través de tu día a día con los medios informativos con los que cuentas para difundir tus sentencias, Claro. video sesiones videograbadas en vivo, infografías, muchos aspectos con los que puedes difundir tu pensamiento, ¿verdad? Sí, es complicado porque yo creo que lo vivimos, yo también lo viví. Y yo recuerdo, ahorita que retomando los puntos que ambos dijeron, salir a la calle implicó muchas cosas, porque ser integrante o tener carrera judicial era estar en tu espacio del tribunal, del juzgado, del área donde estuvieras, del poder judicial, tanto local como federal, pero del escritorio para acá. Entonces, de repente, con esta reforma sales a la calle y la gente, es cierto, cuando tú te acercabas, como bien dices, y me gustó eso que comentas de, yo no le puedo prometer que voy a trabajar porque, pues, a eso voy. Tampoco le puedo prometer que voy a trabajar con honestidad, porque se entiende que tiene uno que trabajar con honestidad, ¿no? Que esa es una una palabra que tú dijiste, un valor, y que es que eso a eso voy en un momentito. Y entonces, la gente decía, a mí me tocó, ¿y qué? Pero, por ejemplo, sí van a venir aquí y se van a olvidar de nosotros, y entonces tú decías: "Es que no soy político, no te puedo decir", porque una persona sí recuerdo que comentó: "¿Y nos van a arreglar la calle?". Entonces, entre que la persona le necesitabas ubicar que era el poder judicial, porque no muchos no sabían, ¿no?, que era el poder judicial, no son las agencias, las fiscalías o agencias del Ministerio Público como comúnmente lo conocen las personas. Y entonces,
ubicarlas en el punto de, no, mira, esto es de jueces y juzgados, esto es de jueces y magistrados, y en su momento, en el federal también de ministros. Y entonces, ubicar a la gente en esos espacios fue complicado, ¿no? Y entonces, ahora yo te preguntaría, retomando esa palabra de honestidad, justamente en esta reforma se está buscando que los jueces y magistrados estén de alguna manera o den, sobre todo ese punto de justicia pronta y expedita, porque es lo que la gente allá afuera, yo creo que a ustedes les pasó, Claro. es lo primero Ujú. que te dicen, pero es que se tardan, es que mi juicio lleva 1 año, es que no me han acordado, O incluso una 20 o 40. promoción, o más, ajá, o te dicen, no me han acordado una promoción, o incluso el sector de abogados litigantes, bueno, hubo muchos comentarios, ¿no? Porque pues ellos Ujú. lo saben bien. Y entonces, que no se han dictado sentencias, y ahora me parece que con esta creación del órgano, el Consejo de la Judicatura Federal desaparece y queda entonces un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Y entonces, por lo que tú ya nos hiciste precisiones muy, muy puntuales, van a estar como vigilantes de esos magistrados y jueces. Y uno de los puntos por los cuales esta reforma a lo mejor se aplaude es esa evaluación que se les va a hacer. No solo, entiendo bien, no solo de tu desempeño y que pudiera generar una responsabilidad administrativa, sino también tu evaluación en conocimientos. Entonces, a esta fecha, en el ámbito federal ya se llevó a cabo una evaluación. En el ámbito local también se tiene que haber esta evaluación. Y me gustaría, Alejandra, que nos platicaras qué implica esta evaluación y cuáles son las consecuencias de el seguimiento que se va a dar en esta evaluación. O sea, el resultado que se dé de esta evaluación, ¿qué sigue después de eso? Bueno, la evaluación en primer lugar nos está costando muchísimo trabajo, Ujú. porque primero hay que crear los criterios de evaluación, el procedimiento de evaluación. Ujú. Y, sí, me parece también muy importante porque tú tienes a personas, juzgadoras que fueron electas de manera popular y que pueden tener experiencia previa o no, y está bien. O sea, la reforma justo acerca a que cualquier persona que quiera llegar a un tribunal y que quiera ser magistrada, juez, pueda hacerlo. Está bien. O sea, los que estaban de carrera judicial y los que Esos, no son de carrera, ¿no? Por Ujú. claro, decirlo Ujú. así. sí. Y entonces, eso es bueno. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos diferentes tipos de evaluación y lo que decía, debemos de tener una evaluación igual que a nivel federal para las personas juzgadoras que ya estaban, es decir, previas a la reforma. Los que ya están, sus respectivas evaluaciones de conocimientos en examen escrito, examen oral, Ujú. capacitaciones y demás. Y ahora, sobre todo a las personas juzgadoras que acaban de llegar. La ley nos obliga a hacer esta evaluación. Hay una evaluación inicial, una intermedia y una final. La inicial es a partir Okey. de los 90 días de que tomaron protesta y posesión del cargo, podamos ya empezar a evaluarlos y hasta un año antes, hasta que antes se cumpla un año Antes de de su septiembre, cargo, ¿no? Que exactamente. empecemos. O Ujú. sea, el Ujú. 31 de agosto. Ajá. Está siendo complejo porque no tenemos muchos recursos, es decir, los recursos, económicos y los de ahí derivan los materiales y los humanos, los maneja porque así establece las competencias o distingue las competencias la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y establece que el órgano competente del Poder Judicial de la Ciudad de México para administrar los recursos es el órgano de administración judicial. Entonces, nosotros dependemos, este tribunal depende del órgano de administración. Ujú. Por ley, nos dice la ley, tú crea los métodos de evaluación a través de acuerdos generales, pero esos acuerdos generales los tiene que aprobar el órgano de administración judicial. Y entonces, en muchas ocasiones nos ha pasado, digo, tenemos un gran apoyo, una gran comunicación con el órgano de administración y por eso hemos logrado avanzar, pero sí en muchas ocasiones nos dice, eso no se puede, no hay recursos, no hay presupuesto. Y Uy. entonces tenemos a muy poco personal, pero a través, obviamente el pleno estamos trabajando en ello, y el titular del órgano de evaluación ha logrado contactar a personas juzgadoras que ya tienen, o que están ya jubiladas, jubilados, o que Ujú. ya tienen toda la experiencia, o sea, que tienen muchísimos años dentro de los poderes judiciales, tanto federal como local, para que nos ayuden
a elaborar los reactivos para la evaluación. Entonces, Ah, el mira. tribunal local está en ese proceso de elaboración de los reactivos, pero no solo tenemos que elaborar los reactivos, o sea, tenemos que ver la manera de resguardarlos y en dónde resguardarlos. O sea, es todo un Sí, procedimiento y es, Ujú. o sea, porque debe ¿qué haber reactivos sigilo. son los mejores Ujú. para las determinadas materias que se eligieron? Ujú. Familiar, civil, penal, justicia para adolescentes. Hay reactivos especiales para ellos, reactivos especiales para y así. Entonces, esa es una, va a ser la evaluación escrita, la evaluación oral y previo tenemos que realizar cursos de capacitación. También. Entonces, otra de las cosas que no tiene directamente este tribunal es el poder elaborar convenios de colaboración de manera directa. También dependemos del Del órgano órgano. de administración judicial. Ujú. Entonces, le Sí. tenemos que decir al órgano, oye, revísanos este convenio, ayúdanos por favor a firmarlo. Entonces, me parece que son temas importantes que se tienen que revisar de la reforma, ¿no? Claro. Sí. Para en algún momento determinado lograr estar ya mucho más tranquilos, pero bueno, la estamos implementando y estamos viendo pros y contras, por supuesto. Y entonces también estamos viendo los temas de capacitación, porque hay que capacitar previamente a las personas que vamos a evaluar. O sea, las personas Ujú. juzgadoras que vamos a evaluar, que son ahorita todas las que se eligieron por elección Con el popular. voto Entonces, popular. Ujú. son 130 y algo personas, 132, 137 personas juzgadoras que tenemos que evaluar este año y tenemos que capacitarlas previamente, o sea, tenemos que emitir la convocatoria con 15 días de Ujú. anticipación, hacer los cursos de capacitación, después hacerles el examen escrito, en su caso el examen oral y demás. Por ejemplo, si las personas juzgadoras no pasan la evaluación, tienen derecho a una evaluación Mm. extraordinaria. Okey. Entonces ahí siguen temas de capacitación, lo Ujú. cual es bueno, oye, te falta a lo mejor en esta materia, están estos cursos, Ah, okey, estos okey. cursos y te volvemos a hacer una evaluación. Si no pasaran esa evaluación extraordinaria, entonces, conforme lo establece la ley orgánica, se les tiene que separar del cargo, Mm. pero hasta entonces. Entonces, es nosotros dar las herramientas, porque Ujú. también es muy importante decirlo. Este no es un tribunal inquisitivo. Ujú. O sea, Ujú. es un Claro. Sí, tribunal claro. que debe de capacitar y prever que no pase nada contrario a la norma dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir, prevenir. Este tribunal Ujú. está encargado de erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que realmente queremos. No nos interesa estar separando jueces, estarles sancionando, inhabilitando. O sea, digo, esperamos de Ujú. entrada que Claro. todos cumplan con su Sí, trabajo, pero si claro. no lo cumplen y tenemos una queja, una denuncia a petición de parte, de oficio, anónima incluso, hay denuncias anónimas también, em, tenemos que analizar qué está pasando y tenemos que prevenir que no pase y que las personas juzgadoras y todo el personal del Poder Judicial trabaje de manera adecuada y sobre todo que podamos atender como se debe a la ciudadanía, a las personas que acuden Ujú. a Ujú. tener justicia dentro de este Poder Judicial. Eso es lo principal. Y que Ujú. además fueron los que otorgaron el voto. Exactamente, O que sea, se votaron les por debe a quienes ellos. conformamos ahora Claro. los diversos órganos en parte del Tribunal Superior y del Tribunal de Disciplina, que Sí. nos debemos a la ciudadanía. En Ujú. eso, o sea, a través de ese cumplimiento de la Ujú. norma de llevar bien sus asuntos, de que nosotros hagamos el trabajo bien, es como le cumplimos Claro. directamente a la ciudadanía. Entonces, Sí. la idea de esta evaluación es esa, el tener una excelente capacitación de quienes conforman ahora el Poder Judicial a través de las salas y juzgados y, bueno, y aquí tenemos además, UGAs y, bueno, somos aproximadamente 2,000 personas trabajadoras dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entiendo que es el poder judicial más grande del mundo. Ujú. Sí. Guau. Entonces, y además no nos damos abasto, o sea, sí falta presupuesto para tener, Ujú. juzgados. Por ejemplo, la Constitución local establece que debe de haber un tribunal burocrático que no se ha podido establecer porque no hay Ujú. recursos. Entonces, también ese el pro de la reforma que dice es que
la justicia nos debe de costar menos, Ujú, ujú. pero también eso implica que no podamos tener los órganos adecuados para darle atención a la ciudadanía. Claro. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Con el desarrollo de esta implementación de la reciente De la reforma reciente. judicial. Fíjense, yo no me quiero quedar sin preguntar algo. Esta reforma, por supuesto, que tiene muchos atributos. Ujú. El que hoy la ciudadanía pueda elegir no solo al poder ejecutivo, sino al legislativo y ahora al judicial, está eligiendo a las personas que van a decidir su destino en la parte Ujú. final de la trama institucional. Eso me parece muy valioso. Pero también hay que ser honestos. Hay un segmento importante de la sociedad que hoy dice, ¿dónde va a quedar la independencia judicial? Ese valor Ujú. que hemos traído siempre desde la visión de Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo es lo que quiero preguntarte, Alejandra, es decir, ¿cómo percibes el concepto independencia judicial y desde tu labor, cómo se resguarda? ¿Qué papel puede jugar un magistrado o magistrada del Tribunal de Disciplina de cara a la defensa o el resguardo de la independencia judicial? Me parece que la independencia judicial es, pues, uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia aquí y en cualquier parte del mundo. Eso me parece que, tiene que ver de entrada con nuestra formación, Ujú, tanto profesional como personal. Y la independencia judicial se refiere a que tú no le debas, o sea, tú no hagas o no recibas órdenes de nadie y que Ujú. tú actúes conforme a derecho, ujú, acorde a los casos concretos que se te presentan. Entonces, la independencia depende mucho de nuestra formación, depende del conocimiento correcto y concreto de la norma y, sobre todo, que sepas cuál es tu labor. Entonces, uno de los, como decíamos, uno de los principios fundamentales, de nuestra labor como personas juzgadoras es precisamente ese, el que tú tengas un caso, que llegue una persona, presenta, en este caso, una queja, una denuncia, y que yo puedo, incluso podría recibir una llamada de: "Oye, fíjate que amiga es mi compadre y que por ese motivo, Ujú. ay, no, pues que es su compadre, sí, juzgador, tú síguele, no, tú guárdalo en el cajón porque no quieren que lo saques". Eso está prohibido. Y ahí quien incurriría en una falta sería yo. ujú. Entonces, porque obviamente tenemos que también nosotros tener, si nosotros vamos a implementar la norma Claro. y ver el sistema de Ujú. responsabilidades, empieza por nosotros, el hacer las cosas bien, no seguir instrucciones, no seguir órdenes, ni amiguismos, ni nepotismo, ni nada. Ujú. O sea, Ujú, este tribunal lo debe de cuidar en primer, o sea, en primer orden. Es ujú. nuestra obligación hacerlo así. Entonces, me parece fundamental que lo entendamos quienes integramos Sí, estos plenos totalmente. de disciplina, porque no nos podemos sentir intocables ¿y quién nos revisa? Pues Claro. alguien nos tendrá que revisar, Ujú, porque claro que llegan quejas en contra de nosotros. Entonces, Ujú. alguien nos tiene que revisar y tienen que determinar conforme a derechos si efectivamente estamos haciendo algo indebido o no. Por ejemplo, que se me ocurra poner, a alguien, a mi cuñada, ¿no?, en el tribunal, pues está ujú. prohibido, es un tema Sí, de una causa de responsabilidad. La Claro. ley lo dice, está prohibido, hasta el grado donde está Ujú. prohibido. sí, Entonces, claro. si yo hago algo así, pues Ujú. de entrada, estaría cometiendo una infracción y además este tribunal tiene, competencia, incluso la obligación para dar vista cuando uno de las faltas administrativas probables que puede cometer una persona servidora pública se pueda volver además o que pueda, como llevar ahí, o inmiscuirse en un tema de la comisión de algún delito. Entonces, tenemos que dar también vista a la fiscalía o a la autoridad correspondiente para que, Inicio. por la vía Claro. correspondiente, analice también, por ejemplo, los casos de cohecho, ¿no? Que es un Ujú, tema, una causa de responsabilidad Ujú. administrativa grave, pero ujú, también es un delito. ujú. Entonces, que tenemos que funcionar de manera adecuada, acorde a la ley, de manera honesta, poniendo nuestros conocimientos, y si no los tenemos que adquirir, ponernos Claro. a estudiar y, hacer las cosas como se debe. O sea, que es precisamente lo que pide la Ujú, reforma. Oye, es que antes se hacía así, eh, puede ser que sí. Yo ya estuve en tribunales, ya fui magistrada, y ujú, la verdad es que tuve la fortuna de que a nadie se le ocurriera, decirme: "Oye, mm, ujú, hazle así o haz esto, te doy ujú. dinero", algo, porque, pues, yo misma los denunciaría, y yo jamás, Claro. jamás, jamás en mi vida le pedí nada a nadie. O sea, yo sé que estudio mis asuntos y los proyectos que yo someta a consideración de mi pleno, o que someta a consideración el pleno
de quienes lo integramos, pues van a resolverse conforme a la ley. Claro, también están sujetos a interpretación. Yo puedo tener una Ujú, interpretación, tú puedes tener otra, y eso, los 3 hemos integrado Ujú. órganos, ujú, sabemos que es normal y está bien, porque no solo, claro, como decimos en argumentación jurídica, no hay una ¿verdad? interpretación, una sola interpretación y una sola interpretación correcta. Claro. Puede haber muchas. Y para mí puede ser que la A sea la buena, para ti la B, y está bien. Nada más es lo que decida, porque son decisiones mayoritarias, porque integramos Ujú, un pleno, pero es tomar la mejor decisión, pero apoyados en la norma. ujú. Entonces, me parece que son muchos temas que tenemos que lograr implementar y hacer bien Hacer dentro valer. de los tribunales de disciplina. No es labor fácil, pero para eso Sí, no, estamos. sobre todo con los retos que estás comentando, tanto de el tiempo que tienen para evaluar, bueno, y para implementar o terminar de implementar todo esto que ordena la reforma. Y bueno, antes que nada te reconozco que qué bueno que cuando estuviste como titular de un órgano jurisdiccional, pues tengas impecable tu expediente, porque justo por eso estás donde estás, ¿no? Porque justo es uno de los puntos que el tribunal de disciplina, no de la Inquisición, como muchos lo sienten, bueno, los juzgadores quizás, sino o hacer que las personas, la sociedad, a quien obviamente nos debemos, cuando somos servidores públicos, recuperar esa confianza, porque las personas justo ya no confían mucho en los juzgadores, pero porque dicen, por esto que acabas de mencionar, por el influyentismo, por el nepotismo, porque me están pidiendo dinero, o sea, la corrupción, porque se están tardando. Entonces, a mí me parece bien, y comentaste que hay varias, que puede haber de distintas maneras o vías de hacer una denuncia, incluso hasta anónima, porque muchas personas quizás por eso perdieron la confianza, porque dicen: "Es que aunque tú hagas tu denuncia, pues ella es la hija de", ¿no? La sobrina de, la amiga de, o lo que sea. Ujú. Entonces, este tribunal de disciplina, pues, me parece que esté conformado por personas como tú, indudablemente eso va a hacer que recuperen la confianza a la sociedad y que esas personas juzgadoras que llegaron, a la que ellos mismos le otorgaron el voto, pues puedan decir: "Bueno, mi asunto está en unas manos que no solo van a tener la preparación, académicamente o profesionalmente, sino también, justamente con unos valores que también se les debe de exigir a los juzgadores". Entonces, a estos meses, 6 meses más o menos de la reforma, aun cuando dices que todavía falta como aterrizar algunas situaciones de normativa Mm. para, ir visualizando el desempeño de los juzgadores, en estos 6 meses, ¿has notado o bueno, han tenido ustedes algunas, ya denuncias así constantes, o sí viste un cambio con este nuevo paradigma de la reforma judicial? Sí veo un cambio, y otra vez me voy a los pros y contras de Ujú, la propia reforma, pero sí, sin duda veo un cambio. ¿Qué está pasando actualmente con el Tribunal de Disciplina? ujú. Aproximadamente recibimos 20 quejas o denuncias diarias. Guau, es mucho, ¿no? Claro, es muchísimo. Sí, pues a la Ujú, semana. Entonces, esto quiere decir, por un lado, desgraciadamente, que algo está pasando que no está funcionando bien dentro del Ujú. sistema, que quizás, las personas servidoras públicas no están actuando como se debe, o sea, puede ser, o sea, es presunto, principio de presunción de inocencia, que por eso se investiga. Ahí te interrumpo tantito, Sí, Alejandra. O sea, ¿es contra no solo juzgadores, sino también contra el personal? así es. Ah, okey. Ujú, Contra el personal, y qué bueno que lo mencionas, ujú, podemos seguir investigaciones contra el personal que integra el Poder Judicial y contra particulares. ujú, guau. Y Mm, esto es muy importante, y me voy a desviar tantito. Es muy importante porque también lo que hemos visto a raíz de la implementación de esta reforma y que tengo ahí más o menos 6 meses, es efectivamente hay muchos casos y nos han llegado, casos en donde se quejan, sobre todo en que se están tardando mucho en emitir, alguna promoción, ujú. algún acuerdo, la admisión de la denuncia o de la ujú. demanda. Y, pues eso de entrada es un grave problema. Pero también hemos advertido que mucho tiene que ver, no directamente con el personal del Poder Judicial, sino
con las abogadas y los abogados. ¿Por qué? Porque o sea, en muchas ocasiones también hemos detectado que las abogadas o los abogados interponen una promoción tras otra para Ujú. tardar Sí, los procesos. Sí, claro. Ujú. Entonces, mañas, y les podemos hablar así, o responsabilidades, hay tanto dentro como fuera. Y entonces, lo que tenemos que lograr es concientizarnos como sociedad en que si cada quien hacemos las cosas bien, pues esto no, o sea, esto no va a suceder, porque entonces tú interpones una promoción cuando te interesa, eh, entorpecer un Entorpecer, asunto, y luego tú mismo dices: "Es que no sale rápido, sí, pero acá tienes otro". entorpeces la Entonces, propia actividad claro, judicial. entonces Ujú. hay que ser Congruente, sí, congruentes y Claro. coherentes con quiénes somos y, cómo se debe de llevar a cabo un procedimiento. claro. Entonces decía, hay muchísimas, me parece que hay muchísimas quejas diarias. Yo platicaba recientemente con el titular del órgano de investigación federal y le hice esta pregunta. Ujú. Nos presentaron en un evento y le hice esta pregunta. Le dije: "Oye, ¿cuántas quejas y denuncias reciben o sea, Ujú. aproximadamente al día?". Y me dijo entre 70 y 150. Pero dices a nivel nacional, Ujú. pero que tú en una sola ciudad recibas 20, o sea, ¿me explico la magnitud del Sí, problema? Porque quiere decir que de verdad algo está pasando sí, mal sí, o sí. di o algo está pasando, tanto dentro como fuera. Entonces, esa es una, otra, contra quiénes van y por qué van, ¿no? Las causas, Ujú, el que el personal en muchas ocasiones: "Oye, es que me habló feo, me gritó, me sacaron con ujú. policías", o sea, pasan Ujú. mucho estas cosas y para eso, bueno, tenemos videos, los requerimos, entonces se tiene que hacer todo este análisis en investigación y ya nosotros tenemos que determinar si efectivamente sucedió o no, o es, oye, pues sí te levantó la voz la persona servidora pública, pero tú previamente le aventaste Claro, un Ujú. expediente y, ¿no? claro, sí, sí, Todo eso se también. tiene que analizar, para garantizarles, una, el derecho de audiencia y 2, el principio pro persona y el de presunción Claro. de inocencia, Ujú. tanto a las personas quejosas o denunciantes, como a las personas servidoras públicas. Ujú. Es decir, este tribunal tiene que equilibrar la Sí, información que tiene para determinar quién efectivamente tiene la razón o quién tiene la culpa, y no Ujú. necesariamente va a tener la culpa o la responsabilidad administrativa la persona servidora pública. Ujú. Entonces, sí, sí, hay que es una poner orden labor en la casa, claro, pero, en toda la casa, ¿no? así Con es, todas las Ujú. así es. y antes de porque seguramente ya nos queda bien poquito tiempo, eso es lo malo cuando uno ya se adentra a estos temas. A ver, vamos a Puede hacer haber otros parte 2 temas. 2. Puede haber Claro que no, sí. pues adelante, o sea, Claro, yo claro que sí. yo creo que estos son los temas que allá afuera están esperando, porque no saben, ni siquiera la gente que está adentro del poder judicial local o federal, los que estamos, a veces nos enteramos de tantas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que te escucho, Ujú. son puntos de vista muy importantes y que uno tiene que saber y empiezas a confiar. Entonces, vamos a tocar nuestros últimos puntos, José Luis, para que no se nos y va a haber una segunda parte, ya dijo la Perfecto. magistrada, ya está No, con mucho comprometida ya en gusto. Claro. público. Yo quiero preguntar algo, a ver si comparten. Yo soy un convencido de que uno de los retos fundamentales de cualquier transformación son los jóvenes. Y yo lo que te quiero Sí. preguntar, Alejandra, es, ¿qué le recomendarías a un joven que inició sus estudios, en la lógica del entendimiento del derecho jurídico formal, como venía siendo nuestra educación, y que hoy, acabando su carrera, de pronto ve transformado el modelo, con mucha justicia social, con elección popular, pero de pronto dice: "Híjole, las herramientas que a mí me dieron tenían otra contextura, y hoy tengo Ujú. que transformarme hacia otro contexto más social, más cercano". ¿Qué le recomendarías a ese joven, a mujer o hombre? Bueno, de entrada, pues, que nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades, a la realidad social y a las necesidades, ¿no? Ujú. Adaptarnos, como esto, a lo mejor, si platicamos, a lo mejor en otro momento, ¿estamos de acuerdo con la Ujú. reforma o no? Sobre todo cuando vienes de carrera judicial, pero otro tema de la reforma que planteaba es que los de carrera judicial están mal o lo han hecho mal, o sea, hay un debate en Ujú. eso. Sí, Entonces, claro. de entrada, pues, nos tenemos que adecuar como nosotros, o sea, yo para Ujú. participar dije: "Ah, caray, ya no es a través de una carrera judicial, Ujú. es que me tengo que registrar, tengo que pasar todo un proceso, los comités, debates y demás, documentos, y me tuve que adaptar. Que esté de acuerdo no es otra cosa, Ujú. pero a mí me gusta
lo jurisdiccional. Me gusta analizar un expediente, me gusta analizar casos y Claro. resolverlos. Ujú. Y espero resolverlos bien, ¿no? Además. Mm. Entonces yo me tuve que adaptar a esta nueva realidad para contender. ¿Qué le diría a los jóvenes? Hay que adaptarnos a las realidades y me parece que, hablando en pro de la reforma, que esto le da una ventaja a los jóvenes precisamente cuando terminan la carrera, porque antes pues teníamos que pasar Ujú. muchísimos años para ver, tienes que llegar desde abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Tienes que desde el saber último coser un puesto. Sí, expediente sí, sí, sí. y tienes que hacer exámenes para pasar. Ahora tienen la ventaja Ujú, de salir de la carrera, porque por lo menos te ujú, piden esos requisitos, ¿no? Ujú. El que Sí, tengas la la carrera carrera en de derecho. derecho, un promedio, que les diría, pues, si les interesa el poder judicial, llegar a un órgano jurisdiccional, ujú, pues hay que estudiar. O sea, tenemos que estudiar mucho porque, por ejemplo, en este caso, la reforma fue muy rápida, Ujú. nos tuvimos que registrar además muy rápido y quienes no venían de órganos jurisdiccionales, es decir, que no tienen propiamente la experiencia de haber estado en un tribunal, ujú, pues se puede complicar o se puede volver un poco más complejo el estar ahí. Entonces, ¿qué requiere? Pues que vengas totalmente preparado para que esta reforma no te tome en curva y sepas qué hacer. Tienes que, pues, tomar, ¿no? Primero definir la materia que te gusta, ujú. civil, penal, ¿no? ¿Te Sí. gustan derechos humanos, Derecho. tutela efectiva? O sea, ¿qué te gusta? Ujú, Mercantil, laboral, Ujú. ¿qué materia te gusta? Tienes que estudiar muchísimo durante la carrera y además el estudio de día a día es sumamente relevante, ujú. porque además, estuve recientemente en un foro que es, ¿qué hacer en un México de reformas?, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a que De las reformas. reformas son el pan de cada día, o sea, a nivel federal, a nivel local. Y así es, ahora está por reformarse la materia Electoral. electoral Electoral. nuevamente, y yo me tocaron Mm, muchísimas reformas. Aquí es la primera que me toca dentro sí, de claro. Y disciplina la más judicial. importante, Y sí. seguramente yo espero que haya más reformas porque estamos viendo algunas bondades de la normativa actual o vigente y algunas no, como lo que les decía, antes se conformaban por 7, ahora por 5, pero tenemos 2, 2 instancias y entonces vamos a ver los mismos estas 2 instancias. ¿Es adecuado, es oportuno? No, Sí, sí, pero me sí, sí. parece que eso, Sí. sobre la marcha y sobre el estudio tenemos que ir viendo. Entonces, jóvenes, mujeres, hombres que quieren estar, me parece que primero es cumplir con esta obligación de estudiar, de conocer, de formarnos, de analizar, de cuestionar todo, me Total. parece que es fundamental, porque además quienes estamos acá tenemos que brindarle lo mejor a la ciudadanía. Entonces, cuando estás aquí Ujú, y si no tienes experiencia, pues llegas y te pones a estudiar y sobre la marcha hay que resolver y Ujú. estudiar, resolver y estudiar. También, ¿qué sirve? Pues lograr estar al tanto con el ujú, personal que ya tiene ujú. esa experiencia. Por ejemplo, aquí hay Lo que personal dijiste. valiosísimo Sí. del Consejo de la Judicatura. A mí me tocó un equipazo, se lo platicaba hace unos momentos al magistrado, en donde el personal tiene toda la experiencia y hemos Qué logrado hacer un bendición. equipo maravilloso Sí. y entonces hemos logrado ser un equipo muy propositivo. Yo diría, no sé si en pro o en contra del tribunal, no, pero estamos haciendo propuestas Sí, para sí, avanzar sí. en Ujú. normativa, en acuerdos generales o en normativa que se tiene que actualizar. Por ejemplo, otra competencia que tiene este tribunal de disciplina es el análisis, bueno, el conocimiento de los conflictos laborales entre el Mm. personal y Y el el poder propio. judicial. Ujú. Entonces, ahorita el equipo, estamos en el equipo de la ponencia 3, estamos trabajando un proyecto Qué que en padre. breve presentaremos al pleno para que ya lo podamos, A o ver si sea, nos platicas aquí cuando ya es un esté, saque Ale. y ver cuál es la mejor manera, porque obviamente ya con el expertise de mis compañeras y mis compañeros Sí, ya. magistrados, pues ya podemos saber cuál va a ser la mejor opción de cómo tiene que llevar este tribunal el conocimiento de 12,000 personas trabajadoras en Okey. conflictos laborales, cuando además tenemos sindicatos. Sí, no. Tenemos varios sindicatos, Sí, sí, unos sí. los manejan ahí como 2 muy fuertes y otros más o menos, pero son aproximadamente 6 Ujú. sindicatos que en materia electoral no No, existen. no, No no. teníamos sindicatos, Claro. en Ujú, electoral no, aquí sí. Y entonces ujú, hay otro tipo de normas, ¿no? El procedimiento laboral es totalmente Sí, diferente. no. Entonces, ujú. me parece que es también muy interesante porque es lograr, tener esta normativa adecuada
para que el tribunal lo pueda llevar de una manera adecuada y razonable, y para que el personal se pueda defender de manera adecuada y Ujú. razonable. Entonces, Es tenemos muchísimo trabajo, Mm. mucha labor, pero, pues, me parece que todo es, todo se cierra en, ¿qué tenemos que hacer? Pues, estudiar y actualizarnos día a día. Me Yo parece para fundamental. cerrar, Alejandra, y es bien importante lo que acabas de decir, porque es cierto, la pregunta que hiciste, José Luis, de los jóvenes, ¿no? Porque ellos sí es cierto, ahora ya saliendo de la universidad pueden aspirar a estos cargos, que está muy Así es. bien. Que yo le aumentaría también que tengan vocación, porque, pues, obviamente, para ser servidor público y deberse a la sociedad hay que tener vocación, es un compromiso fuerte. Y bueno, también ya hablamos, y lo hago para cerrar, también ya hablamos de lo que el compromiso que tienen ustedes desde o tú, por ejemplo, desde la trinchera donde estás con la sociedad. Pero ahora yo te preguntaría 2 cosas. La primera, ahora los juzgadores, porque los juzgadores no hemos hablado de ellos, ¿qué podrían esperar del Tribunal de Disciplina Judicial? Porque es muy importante ellos, a lo mejor, pues, también son un son trabajadores, lo acabas de tocar, son trabajadores, ¿qué podrían esperar ellos para también generar esa confianza de este tribunal de disciplina y no verlo a lo mejor como un impacto, ¿no?, de en su desempeño? Y 2 y finalmente, tú hiciste muchos compromisos como los que hablamos en campaña. ¿Cuál sería ahora que ya estás en este gran reto? Porque si vienes de una materia electoral donde ahorita hiciste un cambio total en tu desempeño profesional, pero también muy seguramente ahí se van a ver afianzados todos tus valores y tu preparación, que se nota, es muy evidente tu preparación. ¿Cuál sería tu compromiso fundamental ahora desde esta trinchera como magistrada integrante de este tribunal de disciplina? Gracias, Fabiola. Bueno, me parece, primero, yo diría que ya hay confianza en este tribunal de Ujú. disciplina. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? No perder esa confianza. Ujú. Muy bien, sí. Entonces, me parece que las personas juzgadoras saben que no somos un tribunal inquisitivo, que somos un tribunal que, quiere más bien lograr la prevención Ujú. Ujú. de, el sistema de responsabilidades administrativas, que logremos tener un poder judicial fuerte, que los 3 entes sean fuertes, que el personal se sienta fuerte, seguro, Ujú. capacitado y abonar precisamente en ese sentido a través de la evaluación, a Sí, través de está la muy bien. correspondiente capacitación que debamos de tener y que debemos, Ujú. incluso este tribunal tiene la obligación de capacitar con independencia incluso de la evaluación y hacerlo de la mano con el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial, o que, bueno, es del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y me parece que es eso, que puedan, que nosotros como magistradas y magistrados logremos preservar esa confianza que tiene ya el personal del Poder Judicial en este tribunal, que puedan estar tranquilas y tranquilos también Sí. en que no vamos, ¿no? Ujú. Que cortar cabezas, no, para Ujú. nada. O sea, Ujú. la idea es que podamos trabajar cada quien, desarrollar las competencias que por Constitución y por ley nos otorgan, Ujú. que podamos trabajar de manera conjunta y que tengan la confianza, además, de que cuando hay un asunto, y como incluso lo decía hace rato, que llegue una queja, una denuncia, de la forma que sea, incluso de oficio, que las magistraturas determinemos porque detectamos algo, que se analice y que confíen en que el principio de presunción de inocencia está por encima, ¿no? Ay, qué Em, bueno. Obviamente el principio por persona, pero son presuntos responsables hasta en tanto no se encuentre, ¿no? No se determine Sí, esa responsabilidad. responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lograr esa confianza a través de el estudio, la investigación correcta, concreta, el análisis de las pruebas, el allegarnos de, pruebas o de hacer las diligencias necesarias para mejor proveer, Ujú. que todo va a ser conforme a derecho y, pues, que también nos vamos a estar capacitando día a día para, pues, que sepan que están con un tribunal, con el total respaldo, conocimiento y capacidad para afrontar los retos que la materia disciplinaria conlleva. No me es tan lejana, porque en materia electoral, no me dejará mentir José Luis, tenemos el procedimiento administrativo sancionador Ujú. electoral. Ujú. Y también vemos temas de responsabilidades en temas laborales, por ejemplo, en el
Pues, Ujú. tanto en federal como en local Ujú. también llevamos del personal del propio tribunal y, Sí. en el Ujú. caso del local del OPLE y en el caso del federal del INE, del Del INE. personal del INE. Ujú. Entonces, hay algunas cosas que ya las llevamos, nada más aquí se trabaja diferente, porque aquí sí hay horarios, en materia electoral no. Cuando hay proceso electoral, todos los días y horas son Una Son hábiles, aquí hábiles. no. Sí estamos trabajando ahorita, en horarios complicados con el personal de la ponencia, principalmente, y algunas otras áreas, pero ahorita, pues, es necesario porque estamos creando un tribunal, creando la Ujú. norma, es decir, tenemos las bases, Sí. el sustento, pero mucho la ley Ujú. orgánica lo dejó que este tribunal lo haga a través de los acuerdos Ujú. generales correspondientes. Y entonces, pues, ahorita hay como trabajo de más, digamos, pero necesario para que este tribunal labore. ¿Y qué diría yo? Pues, refrendar mi compromiso con la ciudadanía, con toda la población, con el propio personal y las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, de que seguiré siendo una magistrada, totalmente transparente y honesta, y que seguiré capacitándome día a día para, realizar el mejor trabajo. Muchas gracias, Alejandra. No sé si Gracias. Gracias a quieras ustedes. Pues, la abonar verdad, ya algo. nada más agradecerles a ambas. Ha sido una charla Padrísimo. deliciosa y pues, sobre todo porque tuvo muchos enfoques, ideas, prospectiva y creo que también autocrítica. Siempre debemos de Sí, partir eso todos los es muy servidores valioso. públicos de esa autocrítica y por eso, bueno, gracias a ambas. Creo que ha sido muy bonita Gracias a la ti, plática. José Luis. Muchas gracias. No, gracias, Alejandra. Y bueno, espero que vean este episodio. Podemos dejar tus redes sociales, ¿verdad, Alejandra? Claro que sí, Ale Chávez Cam, estoy en Instagram, en X y en Facebook, Alejandra Chávez Camarena. Mm. Muchas gracias. Pues qué bueno, te admiro mucho porque en verdad, como lo dije hace rato, se nota la preparación, se nota tu honestidad y esa creo que se está palpando y eso es lo bueno, por eso estás ahí donde estás. Y bueno, el episodio completo lo pueden ver próximamente y esperamos una segunda parte que la Mm. magistrada ya nos dijo. Claro que Okey, sí, perfecto. muchísimas Muchas gracias. Gracias. gracias entre Gracias. favoritos. Gracias a todos. Gracias, gracias, José Luis. Gracias.